ponernos de pie y vamos a estar buscando en el libro de Romanos, Romanos capítulo 4. Gloria al Señor. Libro de Romanos capítulo 4. Luego del libro de los Hechos viene el libro de Romanos. Los Evangelios, libro de los Hechos y libro de Romanos. Romanos capítulo 4. Del capítulo 4 vamos a leer el verso 7 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio de una vez más poder estar delante de tu presencia, alrededor de esta mesa espiritual, Señor. Una vianda, Señor, espiritual para fortalecernos, Señor, y también anunciando con la mesa, Señor, anunciando la muerte de Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio de reunirnos, te rogamos que abras tú los ojos de nuestro entendimiento para comprender y entender por tu espíritu todas las cosas. Reprendas tú toda operación del maligno, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Padre, gracias. Muchas gracias por este tu grande amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y en este pasaje que hemos leído dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Vuelve a repetir, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Feliz, dichoso, aquel que siente que sus pecados han sido perdonados, aquel que siente que han sido cubiertas sus faltas, sus iniquidades han sido perdonadas. ¿Por qué dice dichoso, alegre, feliz? Porque el pecado causa carga en el alma de la persona, causa tristeza, causa amargura, causa pesar. ¿Qué es lo que hizo la división entre Dios y el hombre? El pecado. Adán en el huerto del Edén caminaba en la presencia de Dios, pero luego de la desobediencia hubo una separación. ¿Qué es lo que separó a Adán de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que separa el hombre de Dios? El pecado. ¿Qué es Dios? Dios es amor, es decir, Dios es amor. El reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de alegría, es un reino de paz, es un reino de regocijo espiritual. Y cuando el hombre se separó de Dios, entonces al separarse perdió la alegría, el regocijo, esa paz que la persona tiene al tener una comunión con Dios. Por eso dice, bienaventurado, feliz, dichoso. Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas, porque la iniquidad hace peso. Hay personas que con lo que han hecho en su vida no pueden vivir, se sienten mal, toda su vida es como un fracaso, como que necesitan una liberación. Los hombres andan cargados en el mundo de tristeza, de amargura, agobiados a causa de algo que no sabe qué es, lo que a ellos le hace peso y que nosotros, por el Evangelio, nosotros sabemos y se llama pecado, se llama separación de Dios. ¿Y qué es lo que necesita el hombre? Necesita ser perdonado, necesita que sus pecados sean cubiertos, necesita el no ser inculpado de pecado, porque la culpa del pecado, dice, la paga del pecado es la muerte, es decir, sacarle el peso que tiene sobre de él. Por eso es que el salmista dice, bienaventurado, dichoso,
aquel cuyas iniquidades le son perdonados. Le ha sido quitado un peso de encima, una roca que estaba sobre sus espaldas, que no podía caminar. Por eso dice, dichoso, ahora le ve la cara, le ve el rostro, y le ve el rostro de hombre feliz, de mujer que tiene descanso, de hombre que tiene descanso en Dios. Por eso dice, bienaventurado, lo que es tener descanso en Dios, lo que es alcanzar el perdón de Dios, lo que es el haber sido quitado el peso del pecado de la vida. Dice, bienaventurado, dichoso aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces usted ve en el Antiguo Testamento, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había alguien que pueda tener felicidad, alegría, una comunión constante con el Señor. Necesitaban el perdón, y la promesa de Dios era promesa de perdón para los hombres. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. ¿Qué era lo que iba a traer Emmanuel? Iba a traer justamente descanso. ¿Qué era lo que iba a traer Emmanuel? Iba a traer perdón de pecado, para que los hombres tengan suerte entre los santificados. Por eso nosotros, cuando entramos en los evangelios, en el principio de los evangelios, nosotros vemos que entra un hombre llamado Juan el Bautista y comienza a predicar: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Muchos oían y querían acercarse, se volvían a escuchar a Juan el Bautista. Él estaba bautizando en el Jordán, iban al Jordán para ser bautizados por él. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Necesitaba ser quitado el peso que tenían sobre de ellos. Necesitaban ser hombre libre, porque hasta ahí, con el peso del pecado, el hombre es un esclavo. Los fariseos no entendían que eran esclavos. Ellos se declaraban que eran hombres libres. Sin embargo, eran esclavos del pecado. Por eso Jesús, hablando con ellos, le dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les replicó: el que hace pecado es esclavo. Entonces, el que es esclavo del pecado, el pecado lo lleva a las profundidades más terribles, a la desesperación, lo lleva aún al suicidio, aún a quitarse la vida, porque hay algo que no puede solucionar, algo que solo se puede solucionar en el Evangelio mediante la bendita predicación de la palabra de Dios y el arrepentimiento, como decía Juan el Bautista: arrepentíos. Iba predicando por toda Judea: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y luego decía: detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Dice: él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, la Biblia habla que aparece Jesús. Ahora sí, aparece el Señor en escena. Y cuando aparece el Señor en escena, Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Puede que la persona tenga remordimiento de lo que hizo, pero remordimiento no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cambio de posición. El verdadero arrepentimiento es cambio de mente, es decir, un cambio de dirección. Está yendo hacia un lugar. El verdadero arrepentimiento no es golpearse el pecho y yo lloro porque estoy arrepentido. Bien, pero el verdadero arrepentimiento no es golpearse el pecho, es cambiar de dirección, cambiar, ir hacia otro lado en lugar de seguir avanzando en el lugar donde estaba.
pasaba, porque muchos podrían golpearse el pecho, estoy arrepentido de lo que hice, pero mañana vuelven a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud y de acción. Está arrepentido, entonces cambia lo que está haciendo. Pero el remordimiento no. Mientras lo ve, se muestra como que está arrepentido, pero luego sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo y llora y luego vuelve a hacer lo mismo y vuelve a llorar y vuelve a hacer lo mismo. Es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento genuino, verdadero, no hay perdón de pecado. Y si no hay perdón de pecado, hay un peso tremendo en los hombros de la persona porque ella necesita descargar el peso del pecado que tiene sobre de sí. Es como la mayoría de nosotros hemos visto la película de El Peregrino, un peso sobre de sí, una mochila que llevaba sobre de sí, que necesitaba él que le sea quitado. El peso de lo malo sobre de su vida lo iba asediando hasta que encontró a alguien que le dijo a dónde tenía que ir, a dónde tenía que llegar. Y él miró y comenzó su trayecto porque quería llegar a ese lugar donde se alcanzaba el perdón, que era en la cruz de Cristo. Y cuando llegó allá, a ese lugar, entonces dice que la mochila, el peso del pecado cayó de sobre de él y fue cambiado, fue transformado. No fue más peregrino, sino que ahora era cristiano. Entonces, el perdón de pecado tiene que ver con el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento remordimiento. Porque, por ejemplo, nosotros miramos acá a Jesús anunciando el Evangelio y diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y creed al Evangelio, arrepentíos. Entonces vemos una palabra que el escritor usa, que es la palabra metanoia en el griego, porque el Evangelio fue escrito en griego y luego fue trasladado del griego a diferentes idiomas, para nosotros español, para Francia el francés, para Alemania el alemán. Fue trasladado a la lengua natural de cada lugar. Para nosotros la palabra es arrepentimiento, que es metanoia en el griego. Pero ahora usted observe que Jesús dice arrepentíos, pero también habla la Biblia de Judas, que luego que entregó al Señor y escuchó que había sido el Señor juzgado, dice la Biblia que fue arrepentido a los sacerdotes, tiró, dice, las monedas porque no se la querían recibir y fue, dice, y se ahorcó. Y la Biblia dice que Judas, dice, devolvió arrepentido. La palabra ahí, arrepentimiento, no es la misma palabra del arrepentimiento que pedía el Señor Jesús. El Señor Jesús pedía un arrepentimiento verdadero, es decir, un cambio de dirección, es decir, un cambio de pensamiento. La palabra en el arrepentimiento que habla el Señor Jesús es la palabra en griego metanoia, que se compone de dos palabras, de meta, que es más allá, y de nou, que es mente, lo que sugiere ir más allá de la mente, del pensamiento. Y dice, es una transformación profunda del corazón y la manera de pensar. No se limita al remordimiento, sino a un cambio profundo de dirección. Entonces cambia de dirección. Estaba haciendo una cosa, se arrepintió, cambia de dirección y ahora hace otra cosa. Cambia de actitud, cambia su forma de andar, de vivir, cambia. Cuando es remordimiento, llora, se lamenta porque es emoción. Una cosa es realmente que la persona esté arrepentida, que es una acción. Y otra cosa que tenga remordimiento, que es una emoción. El verdadero arrepentimiento produce acción en la persona de un cambio de posición, pero la emoción produce lamento, se golpea el pecho y luego sigue haciendo lo mismo. Entonces eso no es arrepentimiento, y como no es arrepentimiento, entonces no hay perdón de pecado, porque para perdón de pecado debe haber arrepentimiento. Y si no hay perdón de pecado, el pecado pesa todavía sobre los hombres de aquel que lo produce.
Entonces, una cosa es el arrepentimiento que habló Jesús. Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Dios se ha acercado a ustedes. Por eso en la oración de Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, es decir, que te conozcan, que resplandezca Dios dentro del corazón de aquellos que lo reciben, a fin de que vean la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios venga a resplandecer dentro del corazón de aquellos que realmente han cambiado, han tenido un cambio de mente, han ido más allá de sus propios pensamientos para tomar lo que dice Dios, y tomando lo que dice Dios, alcanzan lo que es el arrepentimiento. Entonces miramos, el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Está diciendo, peguen la vuelta. Está diciendo, dejad de hacer lo malo y hacer el bien. No está diciendo tenga remordimiento, no. Es un cambio de posición, de actitud, de acción. Por eso dijimos, esta palabra arrepentimiento en Judas tiene una palabra en griego, y en el Señor Jesús de Marco que estamos leyendo tiene otra palabra en griego. En Marco la palabra en griego es metanoia, y en Judas la palabra es metamelomai. Esa palabra en griego, metamelomai, que habla del arrepentimiento de Judas, implica sentir pesar por las consecuencias de una acción. Siento pesar porque me agarraron, siento pesar porque me vieron. Es pesar, es remordimiento, no es arrepentimiento. Entonces implica sentir, metamelomai, lo de Judas, implica sentir pesar por las consecuencias. Entonces, la consecuencia de lo que hice, la consecuencia de lo que actué, a mí me da pesar, me da remordimiento. Es decir, ojalá que no me hayan visto. Si no me han visto y si no tengo consecuencia, entonces yo sigo en el mismo tramo de mi vida. Porque eso es remordimiento. Es decir, la persona tiene pesar porque lo vieron, porque lo escucharon, porque lo observaron. Entonces tiene pesar, pero sigue en la misma secuencia. Sin embargo, metanoia habla de un cambio de pensamiento, una transformación profunda del corazón y de la manera de pensar. No se limita al remordimiento, sino a un cambio profundo de dirección hacia donde ahora va. Entonces, miramos a Judas. Judas, ¿qué sintió? Remordimiento. ¿Y qué es lo que hizo? Sintió culpa y sintió desesperación, en lugar de arrepentimiento genuino hacia Dios. Entonces quiere decir que no es lo mismo el arrepentimiento de Judas que el arrepentimiento que el Señor Jesús pedía de los suyos. Por eso volvemos al libro de Romanos. Bienaventurados aquellos que realmente se han arrepentido, aquellos que realmente han cambiado de posición, aquellos que realmente fueron más allá de su mente, de sus pensamientos para tomar los pensamientos de Dios, abandonaron sus pensamientos, sus acciones humanas y quisieron tomar el pensamiento de Dios, la dirección de Dios, para cambiar de dirección y para ahora sí ir al encuentro de su Señor con seguridad, sabiendo que al sonar la trompeta vuela al cielo con Él, está seguro. No corre y se esconde y dice a la peña, cae sobre nosotros porque viene el Señor. Sino son aquellos que claman en Él, elevan la voz y dicen, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, ven pronto. Por eso dice, bienaventurado, dichoso, dichoso, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, arrepentimiento no es golpearse el pecho, sino un cambio de dirección en la vida. Y el arrepentimiento es una acción, no es una emoción.
porque el reino de Dios consiste en amor y en verdad. Así que, mis amados hermanos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Nuestros pecados han sido perdonados por creer verdaderamente en Jesús que murió por nuestros pecados. Su sangre nos limpió y nos dio a nosotros la virtud, el poder en esta noche de acercarnos a la mesa del Señor para participar de la cena del Señor. Así que marchemos en el Señor seguro, sabiendo en quién nosotros hemos creído. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias porque somos nosotros los bienaventurados que en el Salmo habla y dice, pues nos diste, Señor, el creer como el hacer. Has resplandecido, oh Dios, en nuestros corazones y nos has hecho ver la gloria de tu Hijo en la faz de tu Hijo Jesucristo. Y hemos creído y su sangre nos ha limpiado y nos has hecho dichosos, felices, bienaventurados por ser perdonados por los méritos de Cristo. Padre, gracias, muchas gracias por este tu grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Alabemos al Señor y ya preparémonos para participar de la cena del Señor. En gloria te veo, cuando más te conozco.